Al igual que para las listas y las pilas, las filas también pueden implementarse usando dos maneras principales, o arreglos dinámicos o listas enlazadas simples. Para nuestra implementación usando arreglo dinámico, que es la primera que vamos a discutir, vamos a necesitar que cada objeto tenga 4 data members. El primero de ellos es un puntero que va a apuntar al arreglo que creamos dinámicamente. El segundo dato, que vamos a llamar front, con una underscore al principio para distinguirlo de la operación front, nos va a decir en qué índice se encuentra el elemento que está en el frente de la fila. El próximo data member que necesitamos es también un entero, le vamos a llamar back, y nos va a indicar cuál es el índice donde está el elemento que está en la cola de la fila, es decir, al final de la fila. Además, vamos a necesitar llevar cuenta de la location size para saber cuán grande es el arreglo dinámico que hemos reservado hasta ese momento. Vamos a representar una fila vacía usando este esquema, asignando -1 tanto a los índices front como al back, como mostramos en la figura. Para hacer push a la fila, por ejemplo, si quisiéramos hacer push 9, si la fila estaba vacía, entonces vamos a incrementar los índices front y back. Es decir, vamos a convertirlos de -1, que eran ambos, los vamos a convertir a 0, y luego vamos a asignar el 9 a la posición 0 del arreglo, como mostramos en la figura. En este caso, mostramos cómo se debería comportar push cuando estamos haciendo push a una lista que no estaba vacía. Por ejemplo, si hiciéramos push 7 a esta lista que mostramos, simplemente tenemos que incrementar el índice back y ponemos el argumento, es decir, el 7 que nos llegó como parte de la operación push, lo ponemos en el índice del arreglo que nos indica back, es decir, en la posición 1 del arreglo. Noten que ahora la fila contiene 9 al frente y 7 en la cola. Ahora, si le insertamos un elemento más a esa fila que ya teníamos con 9 y 7, pues podemos ver que el efecto que debe tener push es nuevamente que incrementa el índice back. Ahora el índice back nos queda en 2 y en esa posición es que añadimos el valor que nos pasaron como parte de push. Es decir, el 4 que nos pasaron como argumento de push lo vamos a poner en el índice 2 del arreglo, en la posición 2 del arreglo. Y nos queda ahora la fila que contiene 9 en el frente de la fila, luego 7 y finalmente 4 en la cola. Para implementar la función pop, tenemos que acordarnos que los elementos válidos de la fila son aquellos que están entre los índices front y back. Por ejemplo, en el objeto que ustedes ven a mano izquierda, el valor de front es 0 y el valor de back es 2. Por lo tanto, esto representa una fila que contiene los elementos que están en los índices desde el 0 hasta el 2 del arreglo, es decir, los elementos 9, 7 y 4. Al hacer una operación pop, solo tenemos que incrementar el índice front y de esta manera nos queda que a pesar de que el arreglo todavía contiene 9, 7 y 4, pues como el índice front tiene valor de 1, pues ahora la lista, los valores válidos que incluye son aquellos que están en los índices 1 y 2. Es decir, ahora la fila contiene solamente los elementos 7 y 4. Si hacemos otro pop, entonces el índice front ahora se incrementa y vale 2. Y entonces nos quedan tanto el front como el back valen 2. Por lo tanto, ahora esto representa una fila que solamente contiene
el elemento que está en el índice 2 del arreglo, es decir, esto es una fila que solamente contiene 4. Fíjense que ahora mismo, luego de esos pop que hicimos, pues nos queda una fila que contiene un solo elemento. Hemos llegado al caso de una fila que contiene un solo elemento. Siempre que los índices front y el de back de la fila sean iguales, esto representa que la fila tiene un solo elemento. Excepto en el caso en que ambos front y back son negativo 1, que lo usamos para representar la fila vacía, ¿verdad? Pues si ocurriera un pop a una fila que contiene un solo elemento, como esta que estamos mostrando, en vez de incrementar front y que de repente front tenga un valor mayor que back, lo que haremos será asignar tanto a front como a back el valor de negativo 1, regresando el objeto a su representación de fila vacía. En este punto puede que te estés preguntando por qué tanta movida de índice cuando hacemos el pop, si podríamos lograr lo mismo moviendo los elementos dentro del array, desplazándolos como hacíamos cuando removíamos cosas en la lista. La razón por la que no hacemos ese tipo de movidas cuando hacemos pop en una fila es que ese desplazamiento de elementos haría que pop fuera una operación O de n. Y nosotros queremos que todas las operaciones de fila en la fila sean pop, push, erase, empty y front, pues todas sean O de 1. Si lo hiciéramos de la otra manera como hacemos la remoción en las listas, pues nos quedaría O de n. Repasando, hasta ahora hemos anotado las siguientes observaciones sobre cómo deben comportarse push y pop. Por ejemplo, cuando la fila está vacía, push debe convertir los índices front y back a 0 e insertar en la posición 0 del arreglo. Cuando la fila, no estaba vacía, pues entonces el efecto que debe tener push es primero incrementar el índice back y luego insertar en esa posición del arreglo. Para la operación de pop, el comportamiento que hemos observado es que cuando la fila contiene 2 o más elementos, simplemente tenemos que incrementar el índice front, y cuando la fila contenía un solo elemento, como luego del pop se supone que la de la fila esté vacía, pues entonces en ese caso convertimos tanto el front como el back a negativo 1.